Hasta 5 años de cárcel arriesga una persona que presta falso testimonio en un proceso judicial. Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a Alan Paz indemnizar a usuario, a quien le robaron sus puntos canjeables. Corte Suprema declara actuar arbitrario e ilegal de administradora de fondos de cesantía al negar a viuda el seguro de su marido. En el año 2008, la Corte Suprema condenó a Gema Bueno y al ex sacerdote José Luis Arteagoitía a 4 años de pena remitida por el delito de falso testimonio en el caso Spinac, que conmocionó a nuestro país a inicios del 2000. Esta práctica, que antiguamente se castigaba con la pena de muerte, hoy es considerada un delito contra la fe pública y en algunos casos la sanción puede llegar hasta los 5 años de cárcel. Robo con violencia. De ese delito fue acusado Mauricio Avellana por una cajera de un supermercado en 2006. Estuvo 273 días en prisión preventiva hasta que la misma persona que lo acusó señaló ante la Fiscalía que mintió en su declaración presionada por la administración del supermercado. A raíz de esa información, el Ministerio Público tomó la decisión de corroborar esta versión y finalmente fueron al juicio oral y solicitaron la absolución de esta persona y fue puesta en libertad de manera inmediata. Posteriormente, el Ministerio Público, ¿qué es lo que hizo? Realizó una investigación en contra de esta persona y la administración del supermercado y los guardias que detuvieron a esta persona, logrando una condena por el delito de obstrucción en la investigación. Por venganza, para ocultar una situación reprochable penal o social, padecer un trastorno psiquiátrico u obtener beneficios en el proceso. Por estos motivos, una persona puede dar un testimonio falso en un juicio según la Defensoría Penal Pública. Esta práctica es considerada una causa de error y entorpece la investigación judicial. Los delitos de falso testimonio son figuras penales que tienden a proteger lo que es la recta administración de justicia. El falso testimonio es un delito el cual los testigos, quienes están llamados a deponer en base a la fe, de dar juramento o promesa, ellos están obligados a decir la verdad. Según establece el Código Penal, testigos, peritos o intérpretes pueden entregar falso testimonio ante un tribunal. Para que exista delito debe haber dolo, es decir, la persona declara con pleno conocimiento de que no dice la verdad. Estos delitos se cometen con dolo. No hay cuasi delito, no hay negligencia. Uno se puede confundir, y eso es esperable por la presión que pueda tener un testigo en el juicio. Uno puede también olvidar algo. Lo que no puede hacerlo es hacerlo de manera deliberada. No cualquier testimonio puede ser calificado de falso. Tiene que ser un testimonio que sea sustancialmente falso y que desde luego vaya a afectar de manera importante lo que es la administración de justicia, al nivel de poder influir en la decisión de un tribunal en su sentencia. En el caso de que una persona al declarar se confunda por la presión de la circunstancia, no será considerado como un falso testimonio, ya que se entiende que no hubo dolo. Lo más fácil para poder constatar o contrastar, de que el testimonio sea falso es precisamente viendo antecedentes que lo contradigan. Por ejemplo, un testigo que diga que no estaba presente en algún momento y que hayan antecedentes, por ejemplo, una cámara o una videograbación que lo sitúe en ese lugar, no puede desconocer o va a ser una prueba muy fuerte para efectos de contradecirlo. Cuando el falso testimonio es en materia civil o por una falta, quien comete el delito se expone a la pena de 61 días a 3 años de cárcel y a una multa de 6 a 20 UTM. En cambio, cuando ocurren causas criminales, la pena comienza en los 541 días y puede llegar hasta los 5 años de cárcel y la multa a los 30 UTM. Los tribunales, la única información en un procedimiento oral que tienen es de fuente de los mismos testigos. Por lo tanto, la credibilidad del testigo es fundamental y no se puede presumir que los testigos mienten. Por lo tanto, si partimos de la buena fe de que los testigos van a decir la verdad, cuando en una causa terminada, sea penal o civil, se comprueba que hay un falso testimonio, se debe presentar un recurso de revisión a la Corte Suprema y, de ser acogido, se podrá invalidar o anular la condena ya dictada. Según cifras del Poder Judicial, entre 2015 y mayo de 2016 hubo 351 causas por falsos testimonios y solo 24 de los procesos tuvieron condena y 6 fueron absueltos. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de apelación de Correos de Chile para declarar la incompetencia de un juzgado de policía local que sancionó a la empresa por infracción a la ley del consumidor. Correos deberá pagar una multa de más de 700.000 pesos por el extravío de una encomienda.
perdió una encomienda y decidió demandar a Correos Chile en un juzgado de policía local. Es la situación que vivió un usuario de esta empresa, quien interpuso una acción judicial por infracción a la ley 19.496, que protege los derechos del consumidor. Correos Chile fue condenado a pagar una multa de 15 UTM. Sin embargo, apeló la sentencia alegando la incompetencia del Tribunal de Policía local. Lo que tenemos que tener claro es que hay no solo Correos, sino que muchas otras instituciones, bancos, en fin, líneas aéreas, todas las actividades que están reguladas por leyes especiales. La ley del consumidor en principio dice que no se aplica la ley del consumidor. Lo especialmente interesante que tiene este caso es que el tribunal se ve en la necesidad de determinar si aplica la ley de protección a los derechos de los consumidores al efecto, como lo había determinado el tribunal de primera instancia, o bien si es que aplicaba una normativa especial de Correos de Chile que restringía la indemnización de perjuicios para el consumidor afectado. La apelación de Correos Chile argumentó que el juzgado de policía local era incompetente debido a que trataba una materia reglamentada por leyes especiales, entre esas el Decreto Supremo número 1507, que regula las indemnizaciones respecto a las encomiendas postales y certificados. Lo anterior complementó con otras normativas que regulan esta actividad. Sin embargo, Andrés Parra, abogado de Conadecus, explica que si bien en principio no se aplica la ley del consumidor, existe otra norma que se superpone en estos casos. Pero tiene otra norma supletoria, una contraexcepción, que dice que a pesar de que no se aplica, para demandar indemnizaciones, si esas leyes especiales no contemplan la posibilidad de demandar una indemnización, entonces sí se aplica supletoriamente la ley del consumidor, en forma supletoria y para ese efecto, no para regular la actividad en cuestión, porque para eso tiene su ley especial. Es aplicable la ley de protección a los derechos de los consumidores y no es aplicable la normativa especial por una serie de argumentos de orden legal. En primer lugar, la sentencia de la Corte resalta que las normas de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores son generales y por lo tanto cabe aplicar esta normativa. Justamente debido al vacío que existe en estas legislaciones especiales respecto de los consumidores es que prima en estos casos la Ley 19.496. Así lo entendió la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó lo que dictó la primera sentencia. Determina una cuestión bien interesante, que la restricción de la indemnización en la ley especial no admite el derecho al contradictorio, es decir, el consumidor no tiene derecho a pactar esa cláusula y en consecuencia debe aplicarse la ley de los derechos de protección a los derechos de los consumidores. Debemos recordar que la primera demanda colectiva que se presenta en Chile es contra el Banco del Estado, que no solamente tiene una ley especial como ley, sino que tiene una ley orgánica constitucional, mucho más especializada. Su primera defensa fue decir que la ley del consumidor no era aplicable y la Corte Suprema estableció a partir de ese caso una jurisprudencia que no ha variado. Los expertos además aseguran que en estos casos prima la legislación general por sobre la particular, sobre todo tomando en cuenta que la legislación especial de Correos Chile es un decreto, no así la ley del consumidor. Los juzgados de policía local son quienes tienen la competencia en las demandas por infracción a la ley de derechos del consumidor y por lo tanto tienen competencia en el caso. Han pasado 13 años desde la mayor catástrofe del Ejército de Chile en tiempos de paz. 45 conscriptos murieron durante un entrenamiento a menos 35 grados de temperatura y a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Todo ocurrió el 18 de mayo de 2005, cuando una serie de malas decisiones de los mandos ocasionó lo que hoy es conocida como la tragedia de Antuco. Como cada año, entre los meses de abril y mayo, el Regimiento Reforzado número 17 Los Ángeles, ubicado en esta ciudad, comenzó el periodo de instrucción básica para los nuevos conscriptos. Un grupo de 400 jóvenes mayores de edad, la mayoría inscritos voluntariamente, comenzaba su servicio militar. Soldados que terminaron siendo protagonistas de una de las peores tragedias que registra el ejército chileno. Los mandos respectivos pasando por alto los reglamentos propios del ejército que dicen cómo debe hacerse este tipo de actividades y cuáles
la carga a la que deben ser sometidos como máximo los conscriptos, deciden pasar por alto estas obligaciones y, en definitiva, concretan esto en el mes de mayo del año 2005, a pesar que los días previos y las horas previas a esta tragedia ya era imposible llegar con normalidad. El 18 de mayo, Mortero y Andina, 2 de las 5 compañías en instrucción, comenzaron la marcha de retorno desde Los Barros hasta el refugio de La Cortina, un recorrido de 20 kilómetros en la 8ª región. Al mando estaba el mayor Patricio Cereceda, quien no revisó los duros pronósticos meteorológicos y ordenó emprender el viaje. Los reclutas, sin la indumentaria ni la preparación adecuada, enfrentaron una brutal tormenta de viento blanco que hizo caer los termómetros a los 35 grados bajo cero. Si tenemos que se trata de jóvenes que están en un periodo de instrucción inicial, es decir, casi sin ninguna instrucción, más encima no bien alimentados para esa jornada, tener que recorrer más de 20 kilómetros, esa fue la orden. Uno se dice, ¿cómo pudo ser? La noticia impactó al país. Los medios de comunicación informaban sobre la tragedia sin mayores detalles. Se habló del volcamiento de un camión en la zona cordillerana con 2 soldados fallecidos. Los familiares se trasladaron hasta el gimnasio andino cercano al regimiento de la misma unidad militar. La presión ciudadana se hizo cada vez más incontenible. El mismo comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, fue el encargado de confirmar la tragedia. ¿Podrían estar muertos? Es lo más probable. ¿Los 41? Los 41. Esto es una tragedia nacional. Son hechos que afectaron a todo un país, que incluso conmovió y traspasó las fronteras. Esto es en el mundo militar, esto es donde opera la obediencia, la jerarquía. Caló profundamente porque los afectados, casi en forma unánime, eran todos conscriptos, con escasa instrucción, gente de esfuerzo, en su mayoría de escasos recursos, donde tanto ellos, las víctimas, los conscriptos, como sus familias, entregaban a sus hijos al ejército. 10 horas de caminata que dejaron el saldo fatal de 45 muertos, 31 de la compañía Mortero y 14 de la Andina. El último cadáver fue hallado el 6 de julio de 2005. La justicia condenó como responsable al mayor Patricio Cereceda a 5 años y un día de condena efectiva, por cuasi delito de homicidio e incumplimiento de deberes militares, mismos delitos por los que fueron condenados a 841 días de pena remitida a los capitanes Carlos Olivares y Claudio Gutiérrez. Además, el comandante Roberto Mercado recibió 3 años de cárcel por incumplimiento de deberes militares, mismo delito por el que el comandante Luis Pineda recibió 541 días, ambas penas remitidas. El juicio no estuvo exento de polémicas. Los hechos son del año 2005. Ya el año 2006, el juez militar, en este caso en realidad es un ministro de la Corte Marcial, señor Arap, dicta una sentencia. La verdad que cuando tenemos más de 40 víctimas, 1 año de investigación parece bastante poco. No obstante lo cual, ciertamente que desde el punto de vista de los familiares de las víctimas necesitaban celeridad. El año 2016, la Corte Suprema ratificó la condena contra el Estado y ordenó al fisco indemnizar a los conscriptos sobrevivientes de la tragedia con 25 millones de pesos para cada una de las 27 víctimas, asumiendo entonces la responsabilidad del Estado de Chile de falta de servicio, en la que incurrió el Ejército de Chile al ordenar la fatídica marcha. La mayoría de los chilenos acumula puntos en diversos comercios o empresas que puede canjear por productos o servicios. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a LAN indemnizar a un cliente que sufrió el robo de sus puntos LAN+. El tribunal consideró que la aerolínea faltó a la ley del consumidor al no adoptar las medidas de seguridad necesarias. Tengo tarjeta para acumular puntos LATAM en Copec. Nunca la he ocupado, pero espero ocuparla este verano. Tengo tarjeta Cencosud
Hace un tiempo atrás cambié los puntos por un juego de sábanas que se veían bien lindos en internet y todo eso. Los cambié y cuando llegué a casa era una sábana delgadita, muy delgadita, muy fría. Yo tengo puntos en la TAM, aún no lo he usado, me han contado que han habido algunos fraudes con el tema de los puntos y espero no ser uno de las personas que sean los afectados. Según las cifras de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, en nuestro país hay más de 7 millones de tarjetas de crédito vigentes. Muchas de ellas ofrecen canje de puntos, lo que puede traer problemas. En el primer semestre de 2016, el CERNAC recibió 2.700 reclamos relativos al mercado de transporte aéreo. De ellos, 13,5% se referían a problemas con canje de puntos. Ricardo Moreno fue uno más. Tenía puntos en la TAM y sin su consentimiento fueron extraídos por un tercero. Demandó a la aerolínea y la justicia determinó que hubo infracción a la ley del consumidor. Es un caso en que se le reprocha a una línea aérea no haber adoptado las medidas de seguridad suficientes que están contempladas en los derechos del consumidor como uno de los derechos fundamentales de los consumidores respecto de los puntos que este consumidor junta cuando hace viajes en esta línea aérea. Según establece el artículo 3 de la Ley del Consumidor, uno de los derechos es la seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que pueden afectarles. Y como forma parte de eso, y es dinero, por supuesto que forma parte del contrato que celebra la línea aérea con el consumidor. Y desde el momento que forman parte del contrato de la línea aérea con el consumidor, la línea aérea tiene la obligación de custodiar los puntos. Ella es la que tiene que custodiar los puntos porque el consumidor no puede hacerlo. Cuando tú prestas un servicio, tienes que incluir todas las medidas de seguridad para que ese producto sea, por así decirlo, en beneficio de la víctima y garantizarle todas las medidas justamente de seguridad para que ese producto funcione y no le cause ningún perjuicio. La legislación establece que todo producto destinado a los consumidores debe ser seguro. Los consumidores tienen que estar correctamente informados sobre la seguridad y los proveedores mantener comportamientos responsables para evitar riesgos. Todo lo necesario, ¿ya? Y no solamente por ley del consumidor. Las empresas tienen la obligación en las leyes sectoriales, ya no solamente estoy hablando en este caso de la empresa de la línea aérea, estoy hablando de todas las empresas que manejan este tipo de tarjetas a distancia por internet. Los estándares que hoy se utilizan es que cuando uno ingresa, ¿cierto?, con su clave personal, es obviamente tener la clave única, que se reduce a una clave creada por el usuario, la cual siempre se recomienda que no sea una obviedad, ¿cierto? El típico 111, 1234 o 000. Sin embargo, los consumidores también tienen el deber de tomar las medidas correspondientes. También existe un deber de autocuidado. La persona que tiene una tarjeta, sea de crédito, en este caso de punto, tiene que tener cuidado con esa información y con quién le revela la clave. En el caso de Ricardo Moreno, que perdió sus kilómetros Lampaz a pesar de que se pidió la prescripción de la infracción, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia del juzgado de policía local, por lo que la aerolínea indemnizó por daño emergente 4.962.480 pesos y por daño moral 2 millones de pesos. La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por una viuda en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, por negar la entrega del seguro de cesantía de su marido fallecido. La Corte consideró que fue una medida ilegal y arbitraria. La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, por no entregar a una viuda el saldo del seguro de cesantía de su marido fallecido. En un fallo unánime, la tercera sala del máximo tribunal revocó el rechazo del recurso por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción y obligó a la administradora a hacer entrega de los fondos. Esta persona que presenta el recurso de protección se presenta ante la sociedad que administra el seguro de cesantía y le dice, mire, a la muerte de mi marido, de mi cónyuge, yo queda un fondo, un saldo, y yo solicito que ese seguro
que ese saldo se me entregue. Y para eso presenta el certificado de fallecimiento, un certificado de matrimonio. Pero la sociedad administradora del Seguro de Cesantía le dice, mire, ok, perfecto, pero usted tiene que incluir los dineros propios del fondo en una posesión efectiva. La mujer, al reclamar el seguro de cesantía de su fallecido marido, enfrentó un conflicto de interpretación de ley. Al no existir voluntad expresa de su cónyuge, la Ley de Seguro de Cesantía ordena que se cumpla el inciso 2 del artículo 60 del Código del Trabajo, que se pague el monto en orden de procedencia. Sin embargo, la Superintendencia de Pensiones y la aseguradora de fondos de cesantía actuaron en base al inciso 3 de dicho artículo, el que deja sin efecto el orden de procedencia, cuando el monto supera las 5 unidades tributarias anuales. Esto se ajustaba al caso y por lo tanto exigió la posesión efectiva, algo que no corresponde para los expertos, ya que la ley se refiere exclusivamente al inciso 2 independiente de lo que diga el 3. Cuando el artículo 18 de la ley que regula el seguro de cesantía habla de las situaciones en que en caso de fallecimiento del trabajador se deberá pagar los fondos habidos en esta cuenta individual de capitalización, es una remisión solamente hecha al inciso segundo del artículo 60. Y no me habla del inciso tercero. Por lo tanto, yo lo único que tengo que atender es a quiénes debo pagar, no en base a montos. La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por la viuda y determinó que la negación es arbitraria e ilegal, ya que se exigen documentos no contemplados en la ley. Eduardo Ramírez, juez titular del primer juzgado de letras del trabajo de Santiago, comenta que la ley establece que es el propio trabajador el que debe establecer en vida quiénes son los beneficiarios y en caso de no hacerlo, se tiene que recurrir a las personas que dice el artículo 60, inciso segundo del Código del Trabajo. El punto de inflexión y que da lugar a esta controversia es que precisamente la AFC o la administradora de fondos de cesantía hace exigible otros requisitos que están en el inciso tercero del Código del Trabajo, amparado en este caso en instrucciones que daba la Superintendencia de Pensiones. El máximo tribunal dictaminó que la aseguradora de fondos de cesantía no tiene la potestad de exigir un certificado de posesión efectiva, en este caso, por lo que deberá entregar los fondos a la viuda, solo con el certificado de matrimonio y el de defunción de su marido. En la Universidad San Sebastián de Concepción se desarrolló el seminario Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad en el ámbito del acceso a la justicia, experiencias, alcances y desafíos, que contó con la participación en calidad de expositor del ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Tenemos esta y otras informaciones en el bloque de contingencia. En la Corte de Apelaciones de Santiago se realizó una reunión capacitación de los abogados integrantes del Tribunal de Alzada en materias referentes a la Ley 20.886 de tramitación electrónica. La idea fue enseñarles mecanismos de tramitación, seguimiento y consultas de expedientes que deben ser resueltos por ellos. De esta forma se utiliza mejor el sistema digitalizado. La actividad se enmarca dentro de las metas de gestión de la Corte de Apelaciones de Santiago. La idea es generar una capacitación a los abogados integrantes. Ellos son una institución muy importante para una Corte de Apelaciones, toda vez que reemplazan a los ministros por razones de inhabilidades o enfermedades, licencias médicas, y permiten que las salas sigan funcionando. En la Universidad San Sebastián de Concepción se desarrolló el seminario Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad en el ámbito del acceso a la justicia, experiencias, alcances y desafíos, que contó con la participación en calidad de expositor del ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Nosotros tenemos en primer lugar un objetivo formativo de entregar a nuestros estudiantes toda la capacitación que podamos en orden a entregarle todos los elementos necesarios para que ellos ejerzan su profesión en el futuro en el mundo que los rodea. En ese mundo, unos avances importantes que ha habido ha sido el tema de la inclusión en sus distintos aspectos. Y uno que nos preocupaba de manera especial era la posibilidad de que las personas en situación de discapacidad accedan a la justicia. La actividad fue organizada en conjunto por la Casa de Estudios a través de su Facultad de Derecho y Gobierno y el Servicio Nacional de la Discapacidad. El ministro Cisternas valoró la iniciativa y recordó que la Judicatura está trabajando desde hace más de 5 años en este tema, mejorando las condiciones en que se atienda a las personas en situación de discapacidad. Adquiere mucha importancia en la medida en que se refiere a las personas vulnerables.
vale decir a los niños, niñas y adolescentes, a las personas indígenas, a los migrantes y entre otros a las personas con discapacidad. Y este seminario está dedicado especialmente a las personas con discapacidad, que son un buen número en Chile, más de 2 millones, y entonces resulta muy importante que la academia se preocupe de esto, que se motive a los estudiantes de Derecho, de Ciencia Política, de Gobierno, para que en la formulación de políticas públicas y en la actividad diaria de ejercicio de la jurisdicción se tome en cuenta la situación de estas personas que están en esta particular situación. En la instancia también se valoró el trabajo a nivel jurisdiccional, efectuado en el Juzgado de Familia de Coronel, con la obtención del sello Chile Inclusivo, por sus mejoras en infraestructura y el uso del sistema de traducción en línea Visor, que permite comunicarse mediante lenguaje de señas o en otros idiomas. La Constitución Política establece el deber del Estado sobre la protección y el incremento del patrimonio cultural de la nación, como también velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En la siguiente cápsula educativa revisamos qué son los delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural. Los delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural son aquellos actos que intencional, accidental o de manera negligente destruyen o causan deterioro en ciertos sistemas naturales, especies animales, vida vegetal o construcciones históricas. En el caso del medio ambiente, estos delitos se dan en un amplio escenario que incluye la tala ilegal de árboles, el maltrato animal o la contaminación del agua y el aire, entre otros. Los delitos contra el patrimonio cultural, en tanto, consisten en los daños que se provocan a edificios, monumentos o piezas con valor histórico o arqueológico para el país, como también el robo de estos mismos objetos o de parte de ellos. Ambos delitos se consideran una vulneración a la mantención de las condiciones de vida, a la salud, actividad económica o desarrollo cultural. Están normados en diferentes cuerpos legales, como lo son la Ley de Pesca y Acuicultura, la Ley de Monumentos Nacionales y el Código Penal. Sus penas pueden ir desde una amonestación por escrito a presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, hasta 5 años de cárcel. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, recibió en su despacho al director del Diario Oficial, Juan Jorge Lasso, quien le entregó un texto que contenía los discursos de todos los presidentes del máximo tribunal, desde 1919 a la fecha. Esta y otras informaciones en la agenda del presidente. Hasta el Palacio de Tribunales llegó el director del Diario Oficial, Juan Jorge Lasso, junto al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, para entregarle a la máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, una recopilación de todos los discursos de los presidentes de la Corte Suprema desde 1919 hasta la fecha. Por ley, desde 1918, existe la obligación legal que ese discurso debe ser publicado en el Diario Oficial de la República de Chile. Y así se ha venido haciendo, de manera que le entregamos 84 reproducciones gráficas de estos textos que se encuentran en los archivos del Diario Oficial para que estén a disposición de la Corte. Este es un trabajo, digamos, que constituye no solamente una culminación, sino un inicio de lo que venimos realizando con lo que es el Diario Oficial. El objetivo de esto partió hace aproximadamente 1 año y medio, en los últimos 6 meses ya fue muy fuerte, digamos, el trabajo, y lo que intenta es recuperar todo lo que es el patrimonio histórico de la Corte Suprema. El Poder Judicial organizó el primer encuentro de consejos de coordinación zonal. Más de 80 funcionarios judiciales, entre presidentes de Corte de Apelaciones, ministros, jueces, administradores y funcionarios, participaron el 10 y 11 de mayo en la instancia, encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Yo quiero destacar que los consejos zonales los entiendo como un lugar de participación. A mí me parece que el concepto que debemos hacer más fuerte, más permanente, más sentido, es que en los consejos zonales hay un espacio para plantear cuestiones relativas al servicio de justicia. Este año se dieron a conocer los distintos proyectos en desarrollo en el Poder Judicial que tienen impacto en la gestión de las jurisdicciones.
Una agenda vinculada al Poder Legislativo tuvo el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, esta semana. El senador de la UDI, Víctor Pérez, se reunió con la máxima autoridad judicial para hablar sobre la construcción de un nuevo edificio del Poder Judicial en Chillán. Donde va a estar ubicada la Corte de Apelaciones y los tribunales de familia. Y el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, nos ha expresado su voluntad de acompañar este proyecto y es más, denunciando que en el mes de julio próximo se va a llevar adelante el proceso de licitación. Posteriormente, el presidente Brito recibió a la senadora de la DC, Jimena Rincón, para tratar temas relacionados con niños, niñas y adolescentes. Le he venido a entregar al presidente una minuta detallada no solo del análisis de la normativa nacional y las directrices internacionales que existen con el tema de la infancia, sino que también con propuestas desde el punto de vista de cómo mejoramos o nos coordinamos de mejor manera para evitar, primero, la institucionalización innecesaria de nuestros niños. Finalmente, llegaron los diputados Gustavo Sangüesa, José Miguel Castro y Marcela Sabat al despacho del presidente de la Corte Suprema para pedir la actualización del Registro Nacional de Pedófilos. El presidente de la Corte Suprema nos ha anunciado que en un plazo de 20 días, a más tardar, él va a tener justamente esta actualización completa y un trabajo coordinado con el registro civil que ya se ha sostenido hace un tiempo, pero que dentro de estos 20 días iba a lograr esta actualización para que en eventuales casos esto no se vuelva a producir. Para poner a disposición su trabajo y cooperación en temas judiciales, llegó el nuevo fiscal de la Fiscalía Regional Centro Norte, Javier Armendáriz, al despacho del presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito. Le he conversado que el nivel de cooperación, el nivel de trabajo, aunque me he encontrado en la Fiscalía Centro Norte con sus respectivos juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal es muy buena. Hay un trabajo conjunto, cada uno, como digo, por supuesto, dentro de lo que le corresponde, pero un espíritu de colaboración y de trabajo que en realidad ha sido muy grato y eso es bueno recalcarlo. La máxima autoridad judicial, ministro Aroldo Brito, inauguró el año académico 2018 de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. En la actividad, el decano Rafael Blanco presentó la cuenta anual de la gestión. Y en la misma ceremonia se rinde una cuenta por parte del decano de las actividades que se realizaron el año 2017. Y además se otorga la Lectio Inauguralis del año, que en este caso le correspondió al presidente de la excelentísima Corte Suprema, el ministro Aroldo Brito. El presidente Brito dictó una clase magistral sobre la relevancia del sistema de derechos humanos y su aplicación a las reglas internas. Con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito Cruz, la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso inauguró su año académico 2018. La máxima autoridad judicial y exalumno de la Casa de Estudios dictó la clase inaugural Aproximaciones al Sistema de Justicia. Muy especial, ha sido bastante gratificante todo esto. Conversé después con algunos estudiantes que les llamó la atención y querían saludar y eso es muy bueno, así que muy contento de haber podido comunicar un concepto jurídico. Hoy día fue un día muy importante porque recibimos a un ex alumno, un ex estudiante de esta casa que hoy día ocupa ni más ni menos que el cargo de presidente de la Corte Suprema, o sea, la cúspide del Poder Judicial, el tercer cargo más importante de la República. Y fue muy interesante además oír sus palabras, ¿no? Los miembros de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito. En el encuentro señalaron la irreprochable conducta del ministro cuando encabezó causas de víctimas de derechos humanos. Creemos que hay que evaluar la necesidad de volver a la nominación de más jueces que investiguen estas causas de derechos humanos, porque no solo se trata aquí de que han pasado los años y las causas no pueden seguir abiertas y los genocidas van a morir, eso es una realidad, pero tampoco se trata de cerrarlas sin que haya verdad y justicia. Hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral llegó la máxima autoridad judicial, Aroldo Brito Cruz, para participar de la primera cuenta pública del servicio electoral. En la ceremonia, liderada por el presidente del Consejo Directo del CERVEL, Patricio Santamaría, se dio a conocer el funcionamiento de la entidad. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos, dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.